Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Días buenos. Hola, profe, buenos días. Buenos días. ¿Cómo amaneció? Bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Alex tiene 2. Sí, es que mi mamá necesita el celular y mi padrastro se va, entonces está desocupado el portátil. Pero el problema es que en el portátil no aparece la foto ahí de esto la foto de carnet, entonces de pronto me molestan por eso. Pero ya me salgo el celular. Aguilar. Buenos días. Buenos días. Amaya. Presente. Jorge Camargo. ¿No está? Camargo Jorge. Sí está, pero no habla. No me metía. Gina Díaz. Presente. Juan Durán. No ha llegado. María Martínez. Presente. Peñalosa Joel y Juan. Presente, profesor, presente. Andrés Posada. Presente. Exxon Rodríguez. Presente, profe. Andrés Rondón. Eni Rubio. Arles Ruedas. Juan Sánchez. Presente, profesor. Camilo Sánchez. Camilo Sánchez. Sara Valle. Presente. Chequino Vargas. Presente. Juan Vidal. Presente. Yo le di a aceptar a uno. ¿Quién era? Camilo. Camilo, ¿dónde está? Yo no lo veo. Salió. El internet lo sacó tal vez. Sí, profe, Durán fue el que le di el aceptar. Durán Juan. Presente. Y Eni Rubio. Presente. Bueno. A ver. Bien, voy a invitarles que allí donde estén puedan inclinar el rostro y vamos a orar. Vamos a pedir la bendición de Dios. Oremos, querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta hora de la mañana por tus bendiciones, por tus cuidados.
Oramos, Señor, por los estudiantes de noveno, por sus familias, que tú les bendigas, que tú les acompañes en medio de las circunstancias que puedan estar viviendo. También queremos orar, Señor, por el personal de salud del municipio, allí en el hospital. Tú conoces la situación que ellos están viviendo y pedimos, Señor, para que tú les favorezcas, para que tú les restaures a quienes han salido infectados de COVID, que puedan recuperar prontamente su salud y poder laborar para prestar sus servicios a la comunidad. Gracias, oh Dios, por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas. Buenas. Sociales 9. Profe, Señor, la película que usted ahora puso que nos toca vernos, la de la reina, ¿sí está buena como la otra? pues tiene que verla y me cuenta si está buena o no está buena. Porque Uy, para porque mí, la pues, otra está muy buena. porque para mí puede estar buena, pero yo no sé qué es bueno para usted. Entonces, Cualquier película difícilmente. que no salga de muñequitas. ¿Cierto, cierto? Entonces, la película no es porque sea buena o porque no, sino porque está con el tema y que nos interesa. Entonces es bueno revisar también desde estas pero- perspectivas. Muchas veces al principio matan al amigo, ¿no? Yo pensé que moría más adelante el tipo y se muere intentando. ¿Cómo que murió un compañero? Pues Sí. a ver, la realidad es así. Usted no es al final que va a perder. Estaban en una guerra y pues lo que la película quiere mostrar son todos esos fenómenos que estaban alrededor de la guerra. Muchos amigos que fueron a la guerra perdieron su vida, a su mejor amigo ahí, y aunque algunos sobrevivió, otros ninguno llegó para contar la historia, pero todo ese sentimiento de quien sobrevive y tiene que vivir el resto, pues a lo largo de la película, a lo largo de los 4 años que duró la guerra y después de que regresan de la guerra, todo el trauma posguerra que sigue, son efectos que están ahí, que se tratan desde la película. Entonces, el tema en el cual vamos a entrar hoy, que es el papel de las mujeres en la sociedad, también le hemos puesto el tema de para abordarlo también desde un filme cinematográfico, que es La Reina, que justamente la película está enmarcada en un cambio, en una disrupción del poder que ocurre allí en Inglaterra, en torno a la reina Isabel, pero también a la figura que representaba la princesa de Gales, la princesa del pueblo, de las clases sociales. Entonces ahí es donde toma relevancia la película. Entonces vamos a ir a la presentación de esta mañana que hemos preparado para compartir con ustedes este tema del papel de las mujeres en la sociedad. Entonces, a lo largo de la historia, nosotros sabemos que la mujer en algunas civilizaciones fue bien vista, ya que fueron civilizaciones matriarcales. Pero la gran mayoría de las civilizaciones en el mundo han sido sociedades patriarcales, es decir, donde el papel fundamental lo han jugado los hombres. Por lo tanto, las mujeres han estado relegadas, han estado privadas de derechos, de oportunidades y han sido discriminadas por el hecho de ser mujeres. Entonces son parte de los contextos que hay en la historia y que en parte arraigan el papel que juegan las mujeres hoy en la sociedad. Entonces, revisemos un poquito de esos aspectos en la historia a través de esta presentación. ¿Qué significa ser mujer en una sociedad? Entonces,
las mujeres de hoy se desenvuelven y se desarrollan en un medio que estimula la percepción de nuevas metas. Es decir, la sociedad de hoy ha evolucionado tanto que le permite a la mujer incorporarse, ser parte del logro de esas metas, de la construcción de esos sueños, cosa que no ocurrió en el pasado, porque ese rol ha sufrido muchas transformaciones a lo largo de la historia. Entonces, durante la historia de nuestra sociedad, el rol de la mujer ha ido transformándose. Al comienzo de las sociedades prehistóricas, el papel de la mujer sencillamente era el de la recolectora. Hablamos cuando las sociedades eran nómadas y pasaron a ser sedentarias en la historia, entonces encontramos que las que se encargaban de recolectar los frutos eran las mujeres, las que se encargaban del cuidado de casa, de los telares, del trabajo allí que tenía que ver eran las mujeres, mientras que los hombres estaban pues en rangos de ejercer, de tomar decisiones y de ejercer el poder en otros contextos a los cuales la mujer no era invitada. Si uno revisa el desarrollo de las grandes civilizaciones, los consejos de ancianos eran precedidos pues por hombres. Las mujeres, por lo menos en la antigua Roma, Grecia, no se les permitía estar en el Senado, en las reuniones de la polis para ejercer o tomar decisiones, no eran tenidas en cuenta. Hoy en día las mujeres, pues la sociedad les ha dado otro vínculo, con la lucha que ellas han librado, han alcanzado, han conquistado otro vínculo y pasaron de ser un 0 a la izquierda a ser un 0 a la derecha, es decir, un elemento que le da valor al 1. Porque si yo pongo el 0 al lado izquierdo del 1, solo tiene un valor numérico absoluto de 1. Pero si lo pongo al lado derecho del 1, el valor absoluto del 1 será ahora 10. Entonces es ese cambio histórico que ha ocurrido en el papel de la mujer en la sociedad. Y por lo tanto, fueron años de luchas, de conquistas, de batallas que las mujeres tuvieron que lograr para que pudieran tener esas garantías que hoy gozan. Muchas de ustedes que son estudiantes, niñas, podrán acceder fácilmente a una carrera, cosa que en el pasado ni en sueños estaba siquiera de pensar que una mujer pudiera acceder a la educación, pudiera vincularse a un proceso educativo, porque por el hecho de ser mujer ya le estaban segregando, le estaban apartando. Entonces, uno de esos años históricos para las mujeres es el año 1975, que fue declarado como el Año Internacional de la Mujer. Allí, en ese año, se inicia la proclamación de la mujer con un papel de importancia, dándole aporte a la sociedad, vinculándola a los procesos de cambio, de un trabajo significativo que aportaba a la educación, a la ciencia, al desarrollo del mundo. Entonces las mujeres marcaron la historia, y algunas más que otras porque se hicieron alarde o se convirtieron en heroínas de ese fenómeno social que se conoce como el feminismo. Existe un problema social en muchos lugares alrededor del mundo, y es la visión que se ha tenido, y en algunas todavía se tiene, de la mujer como un ser inferior. La mujer ha sido vista por la sociedad, tanto por el sector de los varones como por ellas mismas, que así lo han aprendido como seres inferiores. Entonces las madres enseñaban a las hijas que ellas sencillamente tenían que vivir para atender a su esposo, vivir para atender a sus hijos, y no podían soñar en darse otro lugar en la vida. Ese era el legado que les esperaba. Desde la perspectiva de los varones, pues las mujeres eran vistas
con menosprecio. De hecho, existieron muchas leyes, como vamos a ver más adelante, que las segregaban y que les limitaban sus capacidades, sus derechos. Así que la lucha de las mujeres va en los países aún desarrollados, Alemania, Europa, bueno, todos los países europeos, Inglaterra, Francia, Rusia, Estados Unidos, Canadá. Fue una lucha que permitió acceso progresivo a la mujer a la educación formal. Y dentro de ese marco, entonces, hay otros elementos que trascienden entonces al mundo en vía de desarrollo, y por ende los países subdesarrollados también empiezan a incorporar a la mujer en la sociedad, dándole acceso a algunas funciones, algunas tareas, eliminando las restricciones que existían en la ley para que ellas tuvieran participación en la toma de decisiones. Y de esa manera se fueron canalizando entonces las aspiraciones de las mujeres, se fueron reivindicando los derechos sociales que ellas tenían y su participación política y su integración al mercado laboral. Entonces, ¿qué teníamos en contra? Cosas negativas que habían en contra de las mujeres. Vea, aquí hay una larga lista donde dicen las mujeres debían abandonar el trabajo al casarse. Entonces, en esos primeros años de su lucha se les permitía trabajar, pero una vez se casaban, ahora, decía el legado tradicional, debe dedicarse a su esposo, a su hogar, por lo tanto ya no puede trabajar, así que olvídese de sus sueños, de sus metas. La empresa las prohibían ocupar posiciones directivas. A esas que no se habían casado y que trabajaban, pues no podían ocupar la gerencia de la empresa, ni siquiera los cargos directivos. Sencillamente eran las tareas más comunes, más triviales que realizaban en la empresa. Para firmar los contratos de trabajo, ni siquiera ellas mismas los firmaban, eran los esposos los que firmaban o daban el permiso para que sus mujeres trabajaran, para que se empeñaran allí el trabajo. Y en el caso de las que eran solteras, pues era el padre de familia el que firmaba ese contrato. Entonces nótese cuánta privación de derechos. Hoy nosotros hablamos, pero eso no ocurre, y eso sí ocurrió, terrible. Entonces la sociedad ha tenido tantos cambios y tantos matices que hoy nos sorprendemos por lo que ocurrió en el pasado. Podía suceder que fuera el marido quien cobraba el sueldo de la mujer. Imagínense, ella era la que trabajaba, pero él era el que quedaba con el sueldo. Ella ni veía el dinero. Muchos de esos esposos ni siquiera les daban un centavo de ese salario que ellas ganaban. Así que ahí está manifiesta ese tipo de discriminación, ese tipo que estaba allí. Les limitaban el acceso a los puestos directivos, ya lo habíamos dicho. Ellas debían informar de los datos de su marido en oficinas, registros de colocación. Entonces cuando iban a colocar el correo, bueno, ¿y usted es la esposa de quién? Ah, sí, entonces ahí sí le aceptaban la carta que iba a poner o el telegrama que iba a poner. Las profesiones típicas de la mujer en esos primeros años. Camilo, ¿tiene algún problema con la pantalla? Entonces las labores que ejercía una mujer eran justamente las de coser ropa, poner botones, arreglar prendas que se dañaban, confeccionar los vestidos para la familia, para sus hijos, para su esposo. Todo trabajo que tuviese que ver con el hogar estaba solo para las mujeres. Y entonces allí también está la figura del machismo, ¿no? Los hombres no cocinan, eso es trabajo de mujeres. Los hombres no barren ni trapean, eso es trabajo de mujeres. Todavía se escucha hoy en nuestra sociedad ese eco de la historia. Se aceptan trabajos como secretarias, modistas, institutrices, maestras y telefonistas. Fueron de los primeros trabajos que pudieron desempeñar las mujeres en el área profesional. Entonces normalmente todavía hoy
usted no encuentra muchos secretarios varones, porque todavía está ese sesgo que ese puesto solo lo ocupan las mujeres. Por mucho tiempo no habían hombres maestros o docentes, sino eran solo mujeres. Igualmente en el caso de los otros, entonces todavía quedan algunos rezagos, algunos ecos de ese contexto histórico en nuestra sociedad. Cuando pudieron acceder a las carreras universitarias, solo se les permitía estudiar filosofía, estudiar letras, estudiar farmacia, estudiar enfermería, estudiar magisterio. No podían estudiar, por ende, entonces leyes, no podían estudiar medicina, carreras a las cuales un hombre sí podía acceder con facilidad, aunque muchas de ellas podrían haberlo hecho con grandes avances, no se les permitía. Para 1939 a las mujeres se les prohibía a las que estaban casadas ser funcionarias y se les negaba la categoría de jefes de administración. Entonces, nótese, ya estamos hablando del siglo XX y estamos hablando de las limitaciones que tenía la mujer en el siglo XX. Para 1942 les era vedada la carrera política, diplomática, no podían estar en estas funciones. Para 1944 el reglamento notarial prohibió mujeres notarias en varios países del mundo, entonces se les quitó esa oportunidad, se le dio a los hombres ser notarios. En 1946 no podían acceder a registradoras de la propiedad, es decir, nada, ningún inmueble, la casa, la finca, el apartamento, el carro, nada estaría a su nombre, estaría a nombre de su esposo. 1953 se les negó el acceso al secretariado de la Administración de Justicia, a abogadas, a policías, no se les permitía estar allí, entonces en esos contextos. Solo a partir de los años 50 hay una inclinación para aceptar a la mujer en el trabajo, y esto se debe, como vimos, en gran parte al fenómeno de la guerra. Vimos que en la Primera Guerra las mujeres tuvieron que ocupar los puestos de los hombres en las empresas, pero en la Segunda Guerra se repite el fenómeno. Y ahora esta vez las mujeres se resisten a perderlo, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Note que entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra hubieron varios elementos que les quitaron algo de lo que habían ganado durante la guerra las mujeres. Y ahora, después de esa Segunda Guerra, entonces el movimiento feminista en el mundo toma poder para no perder esas oportunidades que habían ganado. Y allí entonces la ONU y la Organización Internacional del Trabajo realizan unas recomendaciones sobre los derechos de la mujer en el mundo para incorporarse en el mundo laboral, en el mundo empresarial, y empiezan a tener fuerza esos movimientos, esos cambios. Entonces veamos en qué consistieron esos primeros cambios a partir de allí. 1958, entonces llega la tecnología a las casas con el invento de la fregona. Tras ella vinieron los electrodomésticos y los artilugios modernos que le daban pues más tiempo libre a la mujer, ya no tenía que estar como una esclava en casa, y eso le daba oportunidad pues para tener tiempo para estudiar, para tener tiempo quizás de un trabajo de medio tiempo en esos primeros momentos. En 1969 se publicó el Libro en Blanco, que hablaba de la educación recibida por la mujer y su incorporación al mundo laboral. Este libro es vital porque empieza de alguna manera a reeducar el pensamiento de la sociedad, presentando a una mujer con capacidades y que podía incorporarse perfectamente al mundo laboral. Entonces ese libro es importante en esa lucha por los derechos de la mujer para que pudiera tener el papel que hoy tiene.
1975. Entonces se realiza una encuesta sobre si el trabajo para las madres se consideraba perjudicial o no para los hijos. Es decir, si una mamá está trabajando afecta a sus hijos, y el 72% de la población encuestada opinó que sí. Por lo tanto, entonces empezaron las restricciones para aquellas mujeres que eran madres de familia para ocupar algún puesto. Entonces, las empresas ya no las quieren recibir porque si sus hijos van a tener problemas, entonces eso las va a desestabilizar emocionalmente, no van a rendir en la empresa. Bueno, todo eso es el discurso que hay allí de fondo. Ese mismo año, el 2 de mayo, se creó una ley que abolía la necesidad de la aceptación del marido que permitiese a las mujeres tener propiedades o negocios. Es decir, que a partir de este año, en algunos países, ahora las mujeres podían sacar la escritura pública de sus propiedades, pero mantenían la administración de la casa, debía llevarla el marido. Entonces, lograron algo, pero todavía tenían otras restricciones. Entonces, en la sociedad, la mujer se ha ido ganando ese puesto. Aquí vemos una figura, no sé si ustedes la reconozcan. ¿Quién es? La reina Isabel cuando era joven. Muy bien. Cuando apenas estaba en su proceso de enamoramiento del duque de Edimburgo. Profe, dicen que el príncipe de Edimburgo, el que es el esposo de ella, puede ser el hijo de los Romanov. Podría ser, pero esos son elementos que están ahí que no sabremos si se descubran o no. Bueno, entonces ahí vemos esta mujer de sociedad por allá en los años 60, 70, y no era muy normal ver mujeres en esta posición, ¿no? Porque el puesto que ella estaba ya ocupando como princesa, como futura reina, ya era bastante prominente. Pero si nosotros viéramos un poquito más atrás en la historia, unos 10, 20 años atrás, ella también ocupó puestos normales. Hay una foto de ella donde aparece con el uniforme militar, porque ella trabajó en el ejército. Y también en la película van a ver una escena donde ella habla de cuando durante la Segunda Guerra Mundial ella conducía un carro, pero ahora paga chofer, ¿no? Ahora la llevan a donde quiere y no hace nada. Pero que ella sí desempeñó esas labores en su edad de mujer joven. Entonces, para ese papel que desempeña la mujer, ha ido tomando valor, ha ido adentrándose con un nuevo enfoque en la sociedad. Para la década de los 70, las parisinas, es decir, en París, el movimiento feminista tomó mucho poder y se llevó una marcha hacia el Arco del Triunfo para entregar una ofrenda floral a la mujer del soldado desconocido. ¿Por qué? Porque en Europa se le ha rendido históricamente desde la guerra honores al soldado desconocido, pero nunca entonces ellas aprovecharon esa ocasión para aludir a la mujer que detrás de ese soldado pudo haber existido. De ella la historia no nos habla, la historia no la comenta, pero era importante en esa lucha feminista empezar a recalcar, a resaltar los valores de las mujeres en ese papel. Entonces esa mujer puede que no haya sido la novia, puede que no haya sido la esposa, pudo haber sido la madre de familia, y si no hubiera existido esa mujer, pues no hubiera existido ese tal soldado desconocido. Entonces varias épocas han pasado y han ido cambiando, han ido generando cambios que han evitado que las mujeres pasen de ser olvidadas, de ser marginadas por la sociedad, a ser tenidas en cuenta. Entonces es cierto que en la realidad de la mujer, diferente dependiendo del lugar donde nació, de la ubicación geográfica. No es lo mismo
lo que vive la mujer latina, a la mujer europea, a la mujer estadounidense, a la mujer asiática, a la mujer rusa. Cada una de estas mujeres vive sus propias luchas, vive sus propios dificultades que le marcan sus culturas, sus países. Entonces esa variedad ha ido cotejando diferentes modelos, ha ido construyendo diferentes matices de la mujer actual y que aportan al papel que desempeña la mujer en la sociedad. Entonces, si nosotros revisamos a grandes rasgos, por ejemplo, el régimen de Corea del Norte, ¿quién es la mano derecha de el dictador? La hermana de él. La hermana de él, o sea, una mujer. Si vamos a Europa, ¿quiénes son las mayores líderes europeas? Encontramos que Como son la alemana. como alemana. Angela Merkel, alemana, que lidera en gran parte la Comunidad Europea, una de las naciones más fuertes, la reina Isabel en el Reino Unido. Si venimos a América, Estados Unidos, ¿qué mujer podemos encontrar allí que tenga poder? Pues encontramos... La de Bolivia. No, estamos en Estados Unidos, todavía no baje a Latinoamérica. Encontramos entonces una señora llamada Nancy Pelosi, que está como jefe de la Cámara de Representantes en Estados Unidos y que le ha hecho gran oposición a Trump. También encontramos una ex candidata a la presidencia, Hillary Clinton, que aunque ahorita no está muy sonada, pero cuando era candidata era muy tenida en cuenta. Y mujeres latinas que hayan tomado importancia, entonces usted nombra la de Perú, la que ha participado de este gobierno de facto, o de allí en el Perú, Argentina, que ahora es vicepresidenta, fue presidenta, ahora es vicepresidenta. En Brasil, Dilma Rousseff, que fue presidenta. En Chile, Bachelet, que fue presidenta y ahora es comisionada de derechos de la ONU. Entonces ahí vamos viendo cómo en diferentes van surgiendo. No todas, pero algunas de ellas van tomando importancia y eso les va generando camino para las demás. Claudia López. Aquí en Colombia, ¿no? Por la primera mujer alcaldesa de Bogotá. Entonces veamos aquí estos otros aspectos. Roles que desempeñan en la sociedad. De ellas depende la sociedad para proveer valores positivos, al igual que desencadenan una función en el desarrollo, por ser quienes todavía están en el margen, encargadas de la educación de los chicos del hogar, entonces están allí. Desempeñan también el rol que varía en la profesión que determine, que escojan, entonces aportan, si son médicas, si son ingenieras, si son abogadas, si son maestras, entonces cada una está aportando allí. En el ámbito educativo ha sido un campo en el que las mujeres han logrado adelantos importantes que han permitido el acceso y que han permitido entonces mejorar los procesos para las otras mujeres que vienen atrás, para la siguiente generación. Las mujeres actuales son consideradas totalmente multifuncionales. Hace unos días una de las profes me decía, yo no entiendo por qué en una entrevista de trabajo a los hombres les hacen este tipo de preguntas y a las mujeres les hacen estas otras preguntas totalmente diferenciadas. Y hablábamos acerca del tema y justamente pues está enmarcado en eso. Las empresas todavía tienen cierto recelo para contratar a las mujeres. Y ahora con el término de los derechos de la lactancia materna, la maternidad, pues ha resurgido este discurso en las empresas. Entonces no contratemos a las mujeres porque es que si se embarazan son tantos meses que la empresa pierde el negocio, pierde el proyecto. Entonces ahí está otra vez el discurso segregando a las mujeres.
Las mujeres tienen además menos accidentes al tener un mejor sentido de la orientación, más reflejos y más velocidad para procesar información. Eso se les puede acreditar directamente y está comprobado mediante estudios científicos, mediante estudios empresariales, que eso es así. Entonces, por eso es importante. Entonces, hoy la mujer juega un gran papel en la sociedad actual, ya que hace distintos tipos de trabajos que antes no podía hacer. Entonces, ahí vemos en la imagen una mujer que tiene a su cargo una cantidad de operarios en una obra y en un proyecto. Entonces, son derechos que han podido ganar, que les permiten estar en trabajos de alto riesgo, que les permiten desempeñar funciones que hace unos años no podían ni soñar en poder realizar. Y que hoy algunas de esas mujeres que todavía existen dicen, se quitan el sombrero ante las nuevas mujeres que ven cómo se desempeñan, porque ellas pues fueron educadas de manera diferente y su percepción de vida fue totalmente diferente. Entonces es una reeducación de la sociedad. Realmente estamos hablando de una sociedad totalmente diferente, diferenciada de esas sociedades de hace 20 años, de hace 50 años, de hace un siglo atrás, de hace 2 siglos atrás, de hace un milenio atrás. La sociedad ha avanzado mucho y con ese avance, pues en medio de la lucha feminista de los derechos de la mujer, se les ha dado gran participación. Entonces, la causa feminista es la causa de que cada mujer y más mujeres puedan hoy tener esa construcción de su propia dignidad y de su propia libertad. Por lo tanto, las mujeres deben seguir velando por que este fenómeno siga llevándose a cabo. Sin embargo, pues hay algunos peligros que tener en cuenta, también estudiar, pero no son lo que nos reúne ahora. Entonces, la mujer ha logrado incorporar a las tareas de siempre las nuevas que implican ser una profesional. El mundo moderno y las nuevas tendencias están permitiendo escoger, conocer, expandir ese entorno en el cual la mujer se había movido históricamente. Ahora pueden entonces aspirar a nuevas cosas, relacionarse con nuevos estilos de vida, adaptarse a nuevos procesos de educación y conquistar nuevas fronteras. Ahora revisemos un poco lo que tiene que ver, acercándonos ya hacia la mujer colombiana, el rol de la mujer en las sociedades latinoamericanas. Como vemos en esta infografía, vemos el nombre de muchas mujeres que en diferentes países de Latinoamérica han liderado ese movimiento para que la mujer tenga la libertad, para que la mujer goce hoy de los derechos que tiene. Entonces ahí ustedes ven los diferentes nombres que sobresalen. De hecho, ustedes hace unos días en una de las asignaciones tenían que buscar 3 biografías de 3 mujeres colombianas y ahí vieron que alguna de ellas estaba relacionada pues con este fenómeno de la lucha por el derecho a la mujer. La desigualdad en América Latina ha sido un tema que ha estado inmerso, que ha segregado a la mujer latina, pero que también se ha ido conquistando a través del tiempo. Entonces, el respeto a la igualdad, a la retribución salarial, a pesar de que se han conseguido avances, aún queda en algunos contextos. Es difícil alcanzarlo, es difícil, a pesar de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, aún podemos encontrar que un 4 a un 36% se recibe menos salario que los hombres. Esa brecha salarial se mantiene aún en Latinoamérica, a diferencia que en los países desarrollados está por un 19%. Entonces, nótese que es bastante diferenciado. En la sociedad actual se nos
ha enseñado que la mujer y el hombre se complementan el uno al otro. Entre ambos deben sacar adelante la familia, pero también hay que decir que entre ambos, hombres y mujeres, tienen la responsabilidad de seguir construyendo nuestra sociedad. Porque de lo contrario, ese fenómeno social donde vivimos, pues se va a acabar. Y terminaría allí. Estaríamos menoscabando el futuro de las siguientes generaciones. La autonomía económica de la mujer y su importancia para la sostenibilidad de la familia cada vez es más aceptada en el territorio latinoamericano. Aunque el machismo está muy arraigado en la cultura latina, los hombres, no solo aquí en Colombia, sino en México, Perú, Bolivia, Argentina, siguen siendo machistas en gran mayoría, porque todavía las mujeres educaron a esos varones para que fueran machistas. Entonces ese cambio de pensamiento todavía tardará un poco más en la sociedad para que se disminuya, ya que el machismo solo se va a disminuir en el contexto de que las mujeres eduquen a los jóvenes para no ser machistas. Porque cuando tú educas, cuando una mujer en el proceso de educación enseña a los hijos a que los hombres hacen unas tareas y las mujeres otras tareas, eso va marcando ya el machismo. Entonces también el hombre no llora, es la mujer la que llora. Eso estamos educando en el machismo. Entonces ahí hay que hacer unos cambios educativos, unos cambios de formación para que realmente desaparezca ese fenómeno que segrega y que discrimina a la mujer y que lamentablemente las mujeres lo han propiciado desde la educación sin darse cuenta, porque está arraigado en el contexto de la cultura. Entonces es necesario que las nuevas generaciones sigan ese proceso de cambio para que finalmente se logre la transformación plena, completa, y haya esa equidad de género de la cual nos hablan todas las políticas de gobierno de Latinoamérica. En el ámbito político y como generadoras de conciencia social, el papel de la mujer ha evolucionado positivamente. En la institucionalidad de la mayoría de los países, estos reconocen el valor de la mujer, el papel que ellas aportan, y muchas de estas organizaciones han llegado a ser lideradas por mujeres. Y ahí tenemos entonces quizás en este rol el logro más alto que ha tenido una mujer. Lo logra Bachelet al ocupar el alto cargo de alta comisionada para la paz, para los derechos humanos. Entonces ahí vemos que tiene una importancia en la conciencia social, porque está hablándole al mundo, ahora no solo a las mujeres, al mundo entero, de la función que puede desempeñar una mujer en ese rol social que cumple en la sociedad, que puede aportar al cambio, a la disminución de la violencia, la disminución de la violación de los derechos humanos. Entonces es importante esta mujer en esa posición, en esa institucionalidad que está. Es una institucionalidad que tiene trascendencia ya no solo a nivel regional, sino mundial. El liderazgo de la mujer, cada vez son más los países que han sido o son liderados por mujeres en cargos empresariales, presidenciales, parlamentarios. Y ahí tenemos entonces la imagen de 3 mujeres que en los últimos años han ocupado la presidencia de un país latinoamericano. Tenemos a Cristina en Argentina, que fue presidenta y ahora es vicepresidenta. Tenemos a Bachelet, que fue presidenta de Chile, ahora es la alta comisionada. Tenemos a Dilma Rousseff, que fue presidenta del Estado Federado de Brasil. Y de igual manera, pues siguen apareciendo. Ahora mencionaba a la de Bolivia, Yanine Áñez, ¿no? Que está allí en ese cargo.
que sería ya de las actuales que están ejerciendo la política latinoamericana. Entonces vemos que la mujer se va empoderando. Y si hablamos de los objetivos de desarrollo, que los tocamos cuando vimos los temas de medio ambiente, cuando trabajamos desarrollo económico, también incluye un tópico, el número 5 de los 17 objetivos de desarrollo, tiene que ver con la igualdad de género, es decir, que hombres y mujeres sean tratados por igual. Eso tiene unos conceptos de fondo. Miren, aquí están un poco mejor presentados, que entonces hay que hablar de poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres, sean niñas, en el mundo. Hay que eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en el marco público-privado, incluidas en la trata y la explotación sexual. Hay que eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado, a la mutilación genital femenina, que ocurre en algunos países. Quizás por aquí en Colombia no escuchamos mucho de esto, pero hay países donde se practica este tipo de segregación contra la mujer. Reconocer y valorar los cuidados y el trato doméstico no remunerado mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social. Entonces en Colombia ya se habla de que la mujer que practica el trabajo doméstico debe tener derecho también a una pensión, debe tener derecho a salud, a cotizar salud. Todo eso no lo tenía antes y se han ido incorporando bajo este ítem de los objetivos del desarrollo. Recuerde que esto es a partir del 2015 y estará vigente hasta el 2030. Entonces hay mucho todavía por trabajar. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres, igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles decisorios. Entonces, en la política, darles la misma oportunidad. A seguir el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. Hace poco en Colombia, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia le dio a las mujeres el derecho a la salud, es decir, que las EPS deben garantizarle a la salud sexual, ¿no? Deben garantizarle tanto toallas higiénicas como preservativos, como métodos anticonceptivos de otra índole, diferentes a los preservativos, para su salud sexual y reproductiva. Entonces todo eso apenas se está manejando, porque apenas hasta el año pasado se dio ese reconocimiento de la Corte y algunas mujeres todavía ni siquiera saben que eso ya se ha dado y que a futuro tendrá ventajas para las mujeres que hoy son niñas o jóvenes. El papel de la mujer en Colombia. Ahora hablemos de las mujeres colombianas en estos minutos que nos quedan. Entonces, a lo largo de la historia, las mujeres han desempeñado un alto papel en diferentes ámbitos en Colombia. Por lo menos en la independencia de Colombia tenemos estas 4 heroínas que fueron fundamentales, que son parte de la historia patria de nuestro país y que aportaron. En el 2015 la revista Semana sacó un número especial que se titulaba Mujeres que le aportan a Colombia, y entonces sacó este reportaje, esa crónica de mujeres que le aportan a Colombia, y justamente pues muchas de ellas han ocupado un puesto de interés. Entonces, en otra de las clases pasadas hablamos de, creo que fue en la de las constituciones, de que por primera vez en Colombia las mujeres ejercieron el derecho al voto en las elecciones del Frente Nacional, en los acuerdos partidistas. Entonces justamente nótese aquí que está el recuento, pero eso solo fue hasta el 57, pero sin embargo ya llevaba 3 años de existir el acto legislativo en el cual el general Rojas Pinilla, como presidente de ese momento,
firmó el decreto presidencial mediante el cual las mujeres podían ejercer entonces en los escenarios electorales su participación, pero solo es hasta 4 años después que pueden llegar a la práctica real de ese derecho. Entonces así ocurre con muchos otros elementos. El periódico El Tiempo titulaba en 1963: "El país necesita de ustedes, sedúlese y haga sedular a su amiga", es decir, que se llevó a partir de 1957 una campaña a través de la registraduría para que las mujeres tuvieran cédula, porque ni antes de eso ni siquiera eso podían tener. Aunque les dieron la cédula en ese momento, tenían todavía un elemento, es que no llevaban su apellido, ¿no? Llevaban el apellido del esposo. Sofía de Ramírez, Sofía de Castro, Sofía de... porque era todavía en ese contexto el esposo el que era dueño de la mujer. Y pues allí empieza esa ganancia de derechos en Colombia. Entonces las adversidades de las cuales la mujer colombiana tiene que enfrentarse son muchas. Las mujeres en Colombia tienen diferentes facetas que llevan en su interior, en silencio, esa lucha, que son infatigables en algunos casos. En medio de las dificultades, de la pobreza y de la inseguridad, ellas libran por sacar adelante sus hogares, por sacar adelante a sus hijos. Muchos de nosotros vemos a nuestras madres cómo lucharon por nosotros. Ustedes que están siendo apenas en el proceso de juventud ven a sus mamás cómo luchan por tener los elementos necesarios, por tener el dinero necesario para adquirir el uniforme, para adquirir el libro texto, para pagar la pensión en el colegio, para comprar lo necesario para el hogar. Entonces, las mujeres en Colombia pues tienen, al igual que en Latinoamérica, varias facetas o varios aspectos en los cuales podemos clasificar la mujer. Tenemos mujeres que están bien posicionadas en la sociedad y que tienen acceso casi sin restricción a todos esos derechos que le garantiza el Estado, pero también tenemos mujeres que están vulnerables, que están en condición de vulnerabilidad, que no tienen acceso a todos estos derechos y aún siguen luchando por tener acceso a una educación, a un techo digno, a una salud digna. Entonces es una situación bastante precaria que se vive en Colombia, una realidad dolorosa que está enmarcada en nuestra sociedad, porque muchas mujeres todavía son esclavas de la explotación sexual, porque a una niña viene un hombre de otra ciudad y le pinta un negocio para que se vaya de camarera a su negocio en la otra ciudad, pero resulta que cuando llega allá el negocio de camarera era trabajadora sexual. Entonces es la realidad colombiana que vive todavía la mujer. Aquí vemos en este marco la participación política a nivel del Congreso de la República que ha tenido la mujer en los últimos 2 décadas. Entonces aquí vemos en comparación con los hombres, las mujeres y los resultados electorales. Entonces vemos que muy pocas mujeres están accediendo a los cargos de elección popular. ¿Por qué? Porque todavía se piensa más en esa cultura machista, todavía no se le da la oportunidad a la mujer para ocupar los cargos de poder del país. Siempre se están nombrando, por lo general, se están eligiendo a los varones. Entonces ahí vemos, si usted puede ver más en detalle, ahí está bien el estudio. Algunos de ustedes mencionó que la primera mujer, la alcaldesa de Bogotá, sí, es un referente. Sin embargo, pues también se señala que ella es de la comunidad LGTBI. Entonces está la vicepresidenta, que también ha logrado pues allí enmarcarse. Ahora también tiene pues señalamientos con las bandas delincuenciales. Bueno,
Entonces hay muchos márgenes allí. Pero podemos tomar estas otras mujeres que son menos señaladas o menos cuestionadas. Entonces son científicas colombianas, 3 científicas que están en la NASA, que hoy son parte de proyectos especiales de la NASA. Adriana Ocampo, que es una ingeniera, geóloga, que está allí, que lidera el campo de la exploración espacial. Está Diana Trujillo, que tiene en parte a su cargo la exploración de Marte. Y está Marta Lucía Orozco, que también tiene algunas investigaciones allí de la NASA a su cargo para la creación de vida en esos otros lugares de posible habitabilidad. Y estas 2 jovencitas, Kelly Córdoba y Yorlady Parra, que ganaron un concurso en Colombia donde 15 niñas participaron y ellas ganaron, y el premio pues fue ir a la NASA, está en contacto, y eso ya les forma, ya crea contacto, ya crea relaciones. Ellas ya tienen un sueño, ellas ya se ven como estas otras mujeres allí, siendo parte de ese proceso de transformación de la ciencia y de la conquista de nuevas fronteras, no solo en la sociedad como mujer, sino de la humanidad en el espacio, en el vecindario de la Vía Láctea del universo. También podemos hablar de estas mujeres deportistas en Colombia que han conquistado medallas, trofeos, triunfos, títulos, y que le aportan al país, que le dan posición al deporte colombiano, pero también que se resalta el valor de ser mujeres. Entonces, así podemos detallar otros casos que no ponemos allí, pero que también son valiosos. Eso es, entonces, invitarles a que vean la película y hagan ese análisis que también nos aporta la película en ese factor que apoyan las mujeres a la sociedad mundial. Deseamos un feliz día, que el Señor les bendiga.